Actualmente, justo encima de las cataratas del Niágara, a 76 metros de altura y sobre un remolino por el que fluyen 2.800 metros cúbicos de agua por segundo, se columpia un teleférico construido en 1916. Y posee una ingeniería tan prodigiosa que, hasta el día de hoy, no ha sufrido ni un solo accidente. Durante 108 años. Han pasado 2 guerras mundiales, la tecnología se ha reescrito por completo, la humanidad ha llegado al espacio, y esta cabina amarilla sigue balanceándose sobre los mismos 6 cables, bajo el mismo principio. Y el hombre que ideó ese concepto, no era ingeniero de una compañía de teleféricos, ni provenía de un gran centro de investigación, ni trabajaba con apoyo estatal. Era un hombre que trabajaba solo, en el jardín de su propia casa, en un pequeño valle del norte de España. Como muchos ya saben, fue Leonardo Torres Quevedo quien lo diseñó. Ya habíamos analizado juntos anteriormente otros inventos de este supergenio. No olviden suscribirse al canal para ver también esos videos. Leonardo Torres Quevedo nació el 28 de diciembre de 1852 en Santa Cruz de Iguña, un pequeño pueblo de la región de Cantabria al norte de España. Su padre, Luis Torres Vildósola, era ingeniero de caminos. Esto es importante, porque desde pequeño Leonardo no vio la ingeniería como un concepto abstracto, sino como engranajes, raíles, puentes y cálculos. Pasaba horas sentado frente a la mesa de dibujo de su padre, Nasil Chalisir di Maquineller, cómo se transformaba una fuerza en otra, por qué no se caía un puente. Aprendió las bases de todo esto de su padre. En 1870 ingresó en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid y se graduó en 1876. Al graduarse, tomó una decisión sorprendente. No había necesidad de ir a ningún lado. No buscó las grandes ciudades, ni las grandes empresas, ni los macroproyectos. Regresó a Cantabria. Mucha gente no pudo encontrarle sentido a esto. Para un ingeniero talentoso, el camino más lógico estaba en Madrid o en Barcelona. Pero Torres Quevedo pensaba diferente. Su abuelo le había dejado una propiedad en Molledo, y se retiró allí. Vivió con su familia, y realizó sus investigaciones en ese lugar. Lejos del ruido del mundo exterior, con la cabeza llena de preguntas complejas. Y se planteó su primera gran interrogante: ¿cómo se puede establecer el sistema más seguro para transportar carga entre 2 montañas? Hacia los 32 años, Torres comenzó a crear sus primeros modelos en miniatura. Suena sencillo, pero piensen en aquella época. La idea del teleférico no era totalmente nueva. Existían sistemas rudimentarios para transportar carga en algunas zonas montañosas. Pero eran extremadamente primitivos. Un solo cable, tensión fija. Si ponías mucha carga, el cable se combaba. Si ponías poca, se tensaba en exceso. El sistema, o se rompía, o simplemente no funcionaba. Intentó resolver cómo mantener constante la tensión del cable a pesar de los cambios en el peso de la cabina. La respuesta residía en una ecuación mecánica. Si al final de cada cable se cuelga un contrapeso, pasando el cable a través de poleas, el contrapeso mantiene el equilibrio sin importar el peso de la cabina. El cable ni se afloja ni se tensa en exceso. Permanece siempre con la misma tensión. No se detuvo ahí, también cambió el sistema de cables. En lugar de uno solo, se utilizaría un sistema de 6 cables. Si uno se rompiera, los demás mantendrían el equilibrio. En 1885, el pequeño modelo en Molledo funcionó con este principio. Después, instaló un modelo más grande sobre el cercano río León. Añadió un motor. Los cálculos eran correctos, el sistema funcionaba. Y Torres Quevedo comenzó a trabajar en un proyecto mucho más grande. Torres Quevedo no se limitó a Madrid. Solicitó patentes primero en Alemania y luego en Suiza, Francia, Inglaterra, Canadá, Austria, Italia y los Estados Unidos. El nombre del sistema era Sistema Funicular Aéreo de Cables Múltiples, pero lo que diferenciaba el sistema de Torres Quevedo de los antiguos teleféricos era el problema de la tensión, que nadie había logrado resolver hasta ese día, y sus capas de seguridad. Se obtuvo la patente. Teóricamente todo estaba listo, solo quedaba ponerlo en práctica. Torres Quevedo fue a Suiza para promocionar su sistema. Era una elección lógica. Suiza, con su terreno montañoso, era el país donde el uso del teleférico tenía más sentido. Los ingenieros suizos examinaron el sistema. Y, de manera absurda, lo rechazaron. ¿Cuál fue el motivo? Si miramos la prensa suiza de la época, hay comentarios ligeramente burlones en los periódicos. ¿Un español va a enseñar a los suizos sobre teleféricos?
No lo consideraron práctico. Se vio como algo innecesariamente complejo. Los suizos ya confiaban en sus propios sistemas. Torres Quevedo regresó a España y comenzó otros proyectos. Durante la década siguiente se ocupó con acento agudo de otras cosas. Trabajó en máquinas matemáticas. En 1893, realizó una presentación sobre máquinas algebraicas en la Academia de Ciencias de España. Diseñó calculadoras mecánicas que resolvían ecuaciones complejas. Estos trabajos llamaron la atención en París. Y entonces se le ocurrió algo completamente diferente. Torres Quevedo realizó una presentación en París. Pero esta presentación no era una teoría matemática. Fue una demostración en vivo ante la Academia de Ciencias de París. Sostenía un pequeño dispositivo en su mano, y con ese aparato de forma totalmente inalámbrica, controló un sistema mecánico a distancia. Lo llamó telequino, y por supuesto también tengo un video sobre esto en mi canal. Hoy esto puede parecernos algo sin importancia. Cada mando a distancia de televisión en nuestras casas, cada dron, cada sistema de control remoto funciona bajo este principio. Torres Quevedo obtuvo patentes ese mismo año en Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos, lo que demuestra lo exitoso que era como ingeniero. Y en 1906, se realizó una última prueba en el puerto de Bilbao. Ante el rey de España de aquel entonces, Alfonso XIII, y una gran multitud, Torres Quevedo, parado en la orilla, dirigió un bote a distancia desde la costa. Giró a la derecha, a la izquierda, avanzó y se detuvo. Al igual que todos los presentes, el rey quedó muy impresionado y se le otorgó a Torres un laboratorio donde podía realizar todo tipo de investigaciones. España finalmente se había dado cuenta de su potencial, y esto facilitó el camino para sus futuros inventos. Tras el éxito de 1906, Torres Quevedo volvió a poner sobre la mesa su antiguo proyecto, el teleférico. Regresaría con una idea patentada en 1887, rechazada en Suiza en 1890 y que había esperado 20 años. El Ayuntamiento de San Sebastián le hizo una oferta. Querían instalar un tranvía aéreo sobre el monte Ulía, y esto era algo que Torres Quevedo deseaba mucho. Así se inauguró en el monte Ulía el primer teleférico de pasajeros del mundo. Tenía 280 metros de longitud y un desnivel de 28 metros. Pequeño, modesto, pero histórico. Hasta ese día los sistemas de teleférico eran para transportar carga o estaban en fase de prototipo. Este fue el primer sistema realmente abierto al público que transportaba pasajeros de forma segura. Durante el primer año transportó a miles de personas. El sistema funcionó, no hubo accidentes y los cables no dieron problemas, tal como se había calculado. Pero la verdadera historia aún no había comenzado. Esta es la parte que más sorprende a la gente cuando cuentas la historia de Torres Quevedo. Tiene 59 años. Ya ha instalado el sistema de teleférico y ha inventado el control remoto. ¿Qué hace ahora? Construye una máquina que juega al ajedrez. Se llamaba el ajedrecista. No era un juguete. Era un sistema complejo compuesto por piezas electromagnéticas capaz de jugar finales de rey y torre. Es decir, podía enfrentarse a un ser humano, y manejando el rey y la torre blancos contra el rey negro, jugar siguiendo las reglas, sin hacer trampas y ganando siempre. Por primera vez en el mundo una máquina realizaba una acción que requería inteligencia. Estas fueron las bases de la inteligencia artificial. Pueden encontrar el video sobre esto también en mi canal. Cuando se presentó en París, el periódico Le Matin lo llevó a su portada. The Mail and Empire escribió desde Toronto. Scientific American publicó un artículo bajo el título Torres y sus dispositivos automáticos. Las máquinas reemplazarán a la mente humana. Torres Quevedo no realizó este trabajo como un simple juego. Había un marco teórico detrás. La automática, una palabra inventada por él mismo. Era el nombre de la ciencia, en la que las máquinas podían tomar decisiones bajo ciertas condiciones. Hoy, a eso lo llamamos inteligencia artificial. ¿Qué dijo la Academia de Ciencias de París sobre él, el inventor más prodigioso de su tiempo? Por esta razón Torres ocupa casi siempre el primer lugar entre los ingenieros más destacados de España. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Torres Quevedo tenía 61 años. En este periodo, estaba ocupado con un nuevo proyecto, un dirigible no rígido, es decir, similar a un Zeppelin pero con un cuerpo flexible. Se le llamó Astra Torres, y lo desarrolló en colaboración con la compañía francesa Astra. En medio de la guerra,
Torres Quevedo contribuía con su ingeniería no a su país sino a los aliados. Y en 1914, debido a una carta llegada desde Canadá, se centró en otro trabajo. J. Enoch Thompson era un hombre de negocios que vivía en Niagara Falls. Quería construir un vehículo que cruzara por el aire para mostrar a los visitantes el punto del remolino, el Whirlpool, justo al lado de las cataratas. Pero no era un proyecto fácil. Imaginen, abajo, un río que forma remolinos con toneladas de agua por segundo, arriba vientos poderosos. Y una distancia de 550 metros entre las dos orillas. Cualquier sistema de cables debía funcionar de forma segura durante años, bajo cualquier condición climática. Thompson consultó a los ingenieros, y estos le señalaron el sistema de Torres Quevedo. Torres Quevedo aceptó el proyecto en 1914 y fundó una empresa totalmente española, Niagara Spanish Aerocar Co. Limited. Su hijo Gonzalo, que también era ingeniero, fue incluido en el proyecto. El sistema fue fabricado en Bilbao por trabajadores españoles y con capital español. Las piezas fueron enviadas al otro lado del océano y el montaje comenzó en las orillas del Niágara. Este fue, de principio a fin, un proyecto español. Ahora detengámonos un momento para entender por qué este sistema es tan fiable. El problema es el siguiente. La cabina de un teleférico es muy ligera cuando está vacía y muy pesada cuando está llena. Esta diferencia de peso tensa los cables de distintas maneras. En los sistemas clásicos, esto provoca que el cable a veces se tense en exceso y otras se afloje. Ambas situaciones son peligrosas. La solución de Torres Quevedo consiste en que cada cable tiene en su extremo un sistema de poleas libres y al final, un contrapeso. Cuanto más pesada es la cabina, más baja el contrapeso. Cuanto más ligera es, más sube. La tensión del cable permanece constante en cualquier circunstancia, tal como mencioné al principio del video. Escribió este sistema en su última patente de 1915 titulada Gancho y freno automático para transportadores aéreos. Y basándose precisamente en esta patente, se construyó la cabina del Niágara. Tras superar con éxito las pruebas, comenzó su construcción y se inauguró en 1916. Aquel día, una multitud se congregó en el lado canadiense de Niagara Falls. Imaginen la cabina ahora, una estructura de jaula metálica pintada de amarillo, suspendida de 6 cables de acero. Capacidad para 35 personas. Abajo, el remolino del río Niágara. Miles de toneladas de agua girando por segundo. Espumoso, ruidoso, aterrador. El motor arrancó, y la cabina completó su recorrido de 550 metros, que dura unos 10 minutos, pasando brevemente por la frontera de los Estados Unidos. Y desde aquel día, no ha ocurrido ni un solo accidente grave. En una ocasión, en 1989, un helicóptero cometió un error y cortó el cable con sus palas. El piloto resultó herido pero sobrevivió. Se revisó el cable y el sistema reabrió a los pocos días. Este ha sido el mayor incidente en sus 108 años de historia. El sistema ha sido reparado periódicamente, pero nunca hubo nada grave. En 2023, se cambió la mecánica inferior de la cabina porque ya era muy antigua y se instaló una nueva. ¿Pero los cables? ¿El sistema de Torres Quevedo? El mismo principio. No ha cambiado. Porque no había necesidad de cambiarlo. Torres Quevedo tenía 63 años en la inauguración del Niágara. Pero esperen, que no termina ahí. A pesar de su edad, en 1920 presentó en París su aritmómetro, es decir, su calculadora electromecánica. Esta máquina recibía comandos a través de una máquina de escribir y realizaba las 4 operaciones básicas. Podía ejecutar un programa. En realidad, es uno de los primeros antepasados reales de los ordenadores actuales. En 1928, fue nombrado presidente de la Real Academia de Ciencias de España. Previamente, también había sido miembro de la sección literaria de la Academia. A pesar de ser ingeniero, escribió obras sobre el español, apoyaba el esperanto, y creía en la universalidad del lenguaje. Y el presidente de la Academia de Ciencias de París, Maurice Docagne, dijo sobre Torres Quevedo, el inventor más prodigioso de su tiempo. Esto no era un cumplido vacío. En aquella época, nombres como Edison, Tesla o Marconi brillaban en el mundo científico. Y definir a un hombre surgido de las montañas de Cantabria como el más prodigioso entre semejantes figuras, debió de ser una convicción absoluta.
Torres Quevedo murió en Madrid el 18 de diciembre de 1936. Tenía 83 años. Los últimos años de su vida coincidieron con el estallido de la Guerra Civil Española. Una de sus hijas fue arrestada por las milicias. El país estaba sumido en el caos. Pero al completar su vida lo que dejó atrás era evidente. Un teleférico que sigue funcionando en el mundo, la base del control remoto, las primeras semillas de la inteligencia artificial y el precursor de la computación analógica. ¿Han examinado alguna vez la última página del pasaporte español? Allí, casi imperceptible por su tamaño, hay una imagen, la silueta del Spanish Aerocar, sobre las cataratas del Niágara. Cada pasaporte español lleva el invento de Torres Quevedo. Es una elección consciente. España ha grabado el legado de este hombre y de su obra en sus documentos oficiales de identidad. En 1887, Torres Quevedo instaló un pequeño modelo en el jardín de su casa, en un valle de Cantabria, cuerdas, madera y algunos cálculos. Ese modelo hoy se traduce en 550 metros de longitud, 76 metros de altura y más de 100 millones de visitantes. Y ni un solo accidente. Para mí este es el logro más extraordinario al que puede aspirar la ingeniería. Diseñar un sistema de forma tan correcta que, 100 años después, el margen de seguridad siga siendo más que suficiente. No queda nada que añadir ni nada que quitar. Simplemente funciona. Al observar a este hombre, este sistema y esta confianza en sí mismo, me pregunto, ¿podría estar trabajando ahora mismo el próximo Torres Quevedo en algún pequeño taller del mundo, sin que nadie lo tome en serio? ¿Ustedes qué piensan? Si tuvieran la oportunidad de subir hoy a ese teleférico en el Niágara, y tuvieran que confiar su vida a los cálculos de Torres Quevedo, sobre ese remolino de agua, ¿lo harían? Escríbanme en los comentarios. Las respuestas a esta pregunta siempre me sorprenden. Si esta historia les ha aportado algo, pulsen el botón de me gusta. El algoritmo solo puede lograr que estas historias lleguen a más personas con el apoyo de ustedes. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse, porque cada semana hay aquí una historia que no se cuenta en otro lugar, pero que definitivamente merece ser contada. Nos vemos en el próximo video.